Buenas noches chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Other World. Vamos a continuar la serie, vamos a continuar por donde lo dejamos el otro día, que ya conocimos que dentro del planeta que estamos y en la ciudad como tal, que es Frontemar, había como dos facciones. Están los que están dentro de la ciudad y un grupito que está fuera. Y claro, nosotros tenemos la tesitura de a quién ayudamos, ¿no? Nos hace falta un corrector de energía o algo así, ¿no? Para la nave. Si quitamos el de la ciudad, la gente de la ciudad se queda sin energía para hacer sus trabajos, ¿no? Pero si quitamos el de la central geotérmica, pues dejamos a la gente que está fuera de la ciudad desprotegida, ¿no? Entonces vamos así con la historia, vamos a ver qué vamos a hacer, quién es el bando que nos convence mejor y demás, ¿no? Antes que nada, esto es el resumen de cómo nos hemos quedado en esta historia. Antes que nada, dar las gracias por el apoyo todos estos días al canal, por ver los vídeos y demás. Y bueno, decirles que hoy es domingo, si no me equivoco. Sí, domingo. ¿Qué decirles, chicos? Que último día de fin de semana, lo que estéis librando, pues a disfrutar y descansar, que también hace falta. Los que desafortunadamente estéis trabajando, que no sé hablar, como yo, pues mucho ánimo y sin más dilación, vamos a darle a continuar y a seguir con la historia, ¿vale? Espero que disfrutéis y demás. Como digo, chicos, gracias por el apoyo todos estos días en los vídeos y demás. A ver, ahora digo, cuando vuelvo a grabar vídeos será el jueves. Jueves libro. Pues entonces grabaré vídeo el jueves, vídeo el viernes. Bueno, el jueves mismo grabaré vídeos tanto para el viernes, sábado, domingo, ¿vale? Así que bueno, lunes, martes y miércoles no habrá nada, ¿vale? Upa. Acabo de rozar la tecla Q, literal. Bueno, estuvimos hablando con esa señorita de allí, con Grace, y nos pidió que fuéramos a hablar con una señorita que, si os acordáis, es la que encontramos en aquel campamento de ahí, ¿vale? Así que vamos a ir a hablar con ella. Es lo primero que nos mandó esta gente, así que vamos a empezar ayudándolos un poco. No vamos a hacer tampoco tan llegar de repente y decir, no, te vamos a quitar la energía. No. Vamos a echarles una mano, vamos a ver qué podemos hacer y después ya miramos. Hola. What I wouldn't do for a Wentworth. Me han enviado a buscarte. Why? ¿Por qué? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Este es mi sitio. Persuasión. No te imaginas siendo feliz aquí. La comida es terrible, la compañía peor y nada de ver culebrones. And no serial dramas. I've been He thinking about estado going back. pensando en volver. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me. I've got that to look forward to. Vale. Va. Bueno, hemos hecho que vuelva. No nos costó mucho tampoco. Upa. No costó mucho, la verdad. Acordaos que las armaduras en este juego aumentan diferentes diferentes los atributos, ¿no? En mi caso, la que tengo yo aumenta bastante la... Va. Oh, uy, uy, uy. ¿Y esto, tú? ¿Le metemos un tiro? No. A ver, no. Pero sí quiero ver lo que... Opa. Sí quiero ver lo que hemos
sostenido que tiene que estar. Él tiene A. Vale, no. No es eso de bloquear los primeros auxilios del centro cívico del Valle Esmeralda. Ah, un millero fue lo que encontramos, vale, lo había ahí dentro. A ver, me gustaría quitarme la pistola, pero bueno, esto es lo mejor que se me ha ocurrido. Vamos a... Vamos a decirle a Parvati que espera aquí. Porque claro, entrar a un sitio a robar con alguien no es la mejor opción. Bueno, también podemos hacer así. Oye, chicos, yo ya sé más o menos, a ver, como os comenté, yo ya dije que me sé la historia, ¿vale? Pues ya el juego no, prácticamente me lo pasé, menos las expansiones, y yo ya tengo una idea de a quién voy a ayudar, ¿vale? Tengo una idea de a quién voy a ayudar y a quién voy a favorecer. ¿Eso quiere decir que es la mejor opción? No, obviamente no. Eso quiere decir que... Zoe says she fought her way out of a marauder camp with her own bare hands. Fresh off the limb, and that includes canid meat. A ver. Me hace falta. Y vendemos... A ver... Vale. Algo a ti. ¿Qué esperas ahí, hombre? Vale. Como decía, chicos, yo tengo... Sé a quién voy a ayudar. Porque más o menos es lo mejor para la historia y de las mejor... Una de las mejores cosas con las que puedes hacer, ¿vale? O de la que facción... Prácticamente lo mejor que puedes ayudar, ¿vale? Para que todos acaben medianamente... Buah. ¿Pasa usted, Javier? Para que lo dejo, mira. Por si queréis leerlo, pausáis el vídeo. Y aquí tenéis la otra. Pausáis el vídeo por si queréis leerlo, ¿vale? Hombre, pues si te quiere esta señora. Qué rápido llega aquí la gente, ¿no?
Vaya por Dios. Vale, vamos a echar un vistazo a la otra parte del pueblo. Vamos a ir colocando a Parvati aquí, para que no me siga. Pues eso, chicos, más o menos sé. A ver, sé. Me va a seguir aquí, no es que puedas ayudar a cualquiera, ¿no? Entonces, estoy ayudando a uno y ayudando a otro. La historia final, cuando te cuenten el resumen, pues cuando te pasa el juego te cuenta un resumen de cómo acabó cada zona. Te dicen, bueno, pues esta zona acabó así, esta zona acabó de esta otra forma, y esta de otra forma, y aquí esta gente pasó esto, y esta gente pasó lo otro, y bla, 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 ¿no? Te dicen una serie de cosas de cómo fue la gran mayoría de gente, ¿no? Entonces, si tú ayudas a un grupo u otro, la historia en sí va a cambiar, va a ser diferente. No es lo mismo dejar el generador para esta gente que dejar el generador para las, pues decirlo, la capital de aquí, que no es una capital porque no es nada, ¿no? Pero vamos a llamarla la zona de la capital. Entonces, claro, uno dice, ¿a quién toca ayudar? A este, al otro. Bueno, realmente ayudar como tal, puedes ayudar a quien tú quieras. El juego, lo bueno que tiene es eso, esa posibilidad de esa libre toma de decisión que tiene. Entonces, yo como tal tengo ya una idea de a quién voy a ayudar, más o menos, bueno, voy a ayudar a los mismos que ayudé cuando yo me pasé el juego. ¿Quiénes son? Bueno, ya lo diré, no lo voy a decir ahora, para que os llevéis la sorpresa. Pero sí es verdad que uno puede, que esté jugando a este juego, si hay alguno que esté jugando, que no lo sé, si tú ayudas a X persona, tu historia va a ser totalmente diferente a la mía. Que eso al final es lo bueno, que las historias sean totalmente diferentes. Entonces, las historias como son totalmente diferentes, es lo bueno que tiene el juego, que cada uno puede hacer la historia en base a su gusto. A su gusto. Yo por eso os recomiendo que al principio vayáis pues leyendo todo detenidamente, pausado, sin prisa, para que elijáis realmente lo que ustedes queréis hacer. O a lo mejor ustedes queréis pues beneficiar a la gente esta de aquí porque el tío de allá os parece un hijo de la gran tal y demás, ¿no? Bueno, pues ustedes, bueno, no podemos hablar con este hombre. Ustedes al final elegís a, pues eso, ¿no? A quien más os apetezca. Es lo bueno que tiene el juego, que te da esa libertad de decisión. No todos los juegos puedes hacer eso. Por eso es uno de los por eso es uno de los juegos que quise traer, por esa libertad de decisión, porque es uno de los juegos que más me ha gustado en ese sentido. Si es verdad que hay juegos que lo pueden hacer mejor, otros juegos que lo pueden hacer peor, pero este es uno de los pocos que yo he visto eso, con unos buenos gráficos y demás, ¿vale? Pero entremos en detalle de que hay algún juego X o Y que te diga, no, pero con este también puedes tomar decisiones. Este juego lo que son de tomar decisiones y tal. ¿Cómo si puedo meterme? Vaya, no hay nada. Qué casualidad. Vale.
Esto es el almacén, pues se puede decir, ¿no? Pues eso, chicos. A ver, ya podéis haceros una idea de que si estoy desmantelando esta zona. No, aunque la verdad que no, porque al otro lado también le ventilé casi toda la zona. Vale. Aquí es donde está el regulador de corriente. Vale. Toda la zona para salir. Así que bueno. A ver, que mi idea es hacerlo como con el otro, cuando yo me lo pasé, ¿no? Individual. No, es un poco mi idea, hacerlo, no ayudar, porque al final no está ayudando a nadie, porque yo no soy de ayudar a nadie. Yo solo lo hago de una forma en la cual sea lo mejor para todos. Y intento que todas las partes queden contentas con lo que yo decido. Pues al final que decide eres tú. Entonces cuando yo lo hice, al principio solo fue una persona la que se quedó descontenta. No quedé mal o muy mal con casi nadie. Oh, didn't see you there. I was just occupying myself with a little engineering. Whoa. Y digo que no quedé muy mal con nadie aquí, pero sí es verdad que un grupo estaba más contento que el otro. Hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running. Este es amigo de ella, bueno, medio rollete. Wait, they didn't kick you out, did they? No, es verdad, era el colega, Oh era el gosh, colega. no, I'm just along with this fella here. Are you from town? I mean, you don't exactly look like you're from town. Oye, perdón. Bueno, estoy de paso. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. Bien. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in mechanical. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. Revisaré si encuentro algo. Espero un maná. Ha mencionado dos tabletas. Caído la tercera. I wish I knew. I wagered the town had the full set once upon a time. Where the third's gone, I can't say. Te avisaré si encuentro algo. I'd be grateful. Vale, que mandarle algo. What's on your mind? Dice que eres ingeniero. ¿Cómo has conseguido salirte como tuya? Luck, mostly. Nothing's needed serious repairing yet. Nothing's broken down that we can't just replace with something scavenged from the outskirts. Oh, I can swap out a water filter or charge up a battery and go on pretending I know what I'm doing, but the moment I'm asked to do any real engineering, I'm in trouble. Aquí tenemos al colega de Barbati. Vamos a darle a la seta para que se quede por ahí.
Y creo que no había ninguna casa más para poder entrar, me parece. No, ninguna más. A ver, ¿por aquí atrás había algo? No. Lo que me queda es ir a hablar con la alcaide. Si mi amigo está por aquí. Keep your wits about you. Desertor. If you're Otro hungry, step into desertor. Vale, gracias. Gracias. Esto es un almacén como de comida, ¿no? Podemos decir. Bueno. Yo me lo llevo todo y lo tomo por culo. No, pero eso es malo. No hay que robar a esta gente. Vale. Aquí yo creo que la gente, o sea, los NPC en el juego no son de lo mejor, tampoco son de lo peor, pero le puedes robar en, bueno, a ver, si le robas aquí sí se da cuenta, ¿no? Pero le robas casi prácticamente en la cara y como que... Aquí. ¿Me estás diciendo que no te has dado cuenta de esto, tío? ¿En serio? Creo que aquí tampoco se dará cuenta. Vale. Prácticamente me pone aquí. Ah, mira, aquí. Eso sí que no. Ese y ese no, todavía. Pero bueno, vamos a verlo. Aquí sí. Para mí. Para mí. Vale, vamos a una para que vayamos a entrar. Para mí. Para mí. Para mí. Vale, vale. Baño aquí no hay nada, vale. Seguimos por aquí. Pum, pum, pum. Esa es. ¿Cómo me conozco yo? Vale. Vale. Vale, archivos personales. Vale. Abrir. Archivos personales. Abrir. Volver. Archivos personales. Archivos personales. Vale. Volver. Nota de nada. Aquí. Volver. Y salir. Bueno, más o menos ya sabes información. Vamos a hacer lo de siempre. Pirateo. Aquí. Lo doy aquí para que podáis leer. Vale, primera entrada, vale. Pausáis si queréis leerlo. Volvemos. En nota de experimento, abrir primera entrada. Vale, le doy un poquito hacia abajo. Ahí podéis leer. Última entrada, le doy un poquito hacia abajo. Ahí podéis leer y volvemos al principio, ¿vale? Si queréis leer, pausáis y lo podéis leer sin problema. Vale. ¿Tú qué haces aquí, niña? Bueno, da igual, sígueme. Sígueme, anda.
Igual, no puede ser. No hay ningún problema. Vamos a... Pues espérate. What do you think you're doing? Mierda. Just No. don't make any trouble for me, okay? Perdón. Vale. Vamos a hablar aquí con la If you're gente. hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? A ver. Un momentito. I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Vale, Adelaide. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Estas dos se Robert's conocen de girl, aren't otro you? sitio, ¿vale? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. A ver. Nid me ha enviado para hacer las paces contigo. Este invernadero es tuyo. Parece que habéis construido un buen hogar. Vamos ahí suave, vamos ahí un poquito educados. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So, like the spores of the puffball, cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. La verdad. ¿Por qué abandonaste tu antiguo hogar? It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Ok. Vamos ahí con lo bueno ya, ¿no? Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? A ver. A ver. Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Vale, Rick me pidió que devuelva. Rick me pidió que devuelva vuestra electricidad. Dijo algo de una central geotérmica. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? En su campamento hay. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. ¿Qué tienes en contra del pueblo? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery,
living off whatever scraps Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Miss Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. ¿Crees que Reed solo quiere fastidiarte? You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. You've seen that miserable excuse for a town with your own lands. A ver si... Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scraps Spacer's choice. A ver si me da más opciones. It's not much of a living. Every single person in that town has sold themselves to Spacer's choice. The company owns them. Body, blood, and bones. You've been there. You've seen it. All anyone ever does is toil over a cannery. They give their lives for some heartless corporation, and then they're tossed into a Spacer's Choice brand cemetery. So, what do you say? Divert power over to us. Shut down that abominable cannery for good. I trust you will listen to your conscience. Quiero seguir yendo más datos, tío, porque... Anything else I can do for you? Te va a ser raro, pero no tengo idea de dónde estoy. La primera vez que hablamos, diste por ello que quería vivir aquí. I am getting old, you know. These two lamps of mine are not as bright as they once were. Or I might have seen you for what you are. Tú parece... ¿Y quién soy? Remains to be seen. Might be the man that saves the veil. Might be Reed's personal gun hand. People around here lack the strength to effect change. Or they have the strength, but not the will. You seem to have both. ¿Por qué me cuentas todo esto? Tengo mucho guante, eso es todo. A little prattling never hurt anyone, dear. You might even catch a little sense, if you listen close enough. I can't stop you from conducting your business down at the plant. I just want you to know that if you take our power away, you will have brought an end to our way of life. Puede que sea lo mejor, si me puedes retomarla en el pueblo. Y te he hecho una propuesta de buena fe. Deberías pensártela. If you think Reed does anything in good faith, then you are asking to be lied to. That's because Reed was my boss. I was the cannery's one and only flavor specialist, you see. Remember that limited run of white chocolate saltuna? That was all me. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear.
fish rots from the head down. I do not blame the town. I blame the leader. I'm listening. A ver si... That's not strange at all, sí. dear. Few of us truly know where we are. The world can seem like a forest without end, and it is all too easy to lose one's way. But we must remember that being lost is the first step in discovering yourself. Glad I could help, dear. A sadness of the heart brings sickness upon the whole body. Are you not feeling well? Ought to lay your head down if you're running fever. That sounds like fever talk, all right. So why am I tempted to believe you? Where did you say you were from? Is that a new settlement of some kind? I haven't kept news from outside the Vale. Oh, you're talking about that old piece of folklore. Now I'm convinced you're delirious. You really ought to lay your head down, dear. Babbling only agitates the humors. You ought to try some of my purgative tea. Won't cure what ails you, but it will distract you for a spell. I'm listening. Vale, chicos. A ver. Voy a hablar ya, claro, ¿vale? Cuando yo me pasé el juego, yo ayudé a los de Frontemar. Vale, cogí toda la electricidad esta que había aquí en la central y la pasé aquí a Frontemar. Ahora creo que voy a cambiar y voy a ayudar a esta gente, ¿vale? Simplemente por ver en qué varía la historia. Vale. No me parece que esta gente sea tan... A ver. What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Vale, bueno. Vamos a... No, aquí no, era aquí. Aquí. Diario. Debió el suministro de la central geotérmica. Térmica, vale, esto es... O ayudas a... Vale. Todavía la verdad, todavía no sé lo que hacer, tío. Todavía no sé lo que hacer porque... Es que en Frontemar hay mucha gente, tío. Hay mucha peña. Pero la que ella tiene razón, tío. Lo de Ri tampoco me parece... Me parece buena... Tampoco es un trigo limpio el Ri de este, ¿vale? O sea... Por lo que... voy a ir a hablar con él. Ahora que tengo más información.
Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a venir aquí. Vamos a hablar con el colega este. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. That's not bad work, mister. You done this before? Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice family is the highest possible reward. I have been programmed to deliver this pre-approved message. Vamos a hablar con el Uva. Pero esto no lo había visto yo. Vaya por Dios, me voy a dejar cositas aquí. Menos ese. Vamos a hablar con el colega de aquí debajo. Tampoco quería matar al robot, vale. No ha hecho nada. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer. A weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Vale. Si no recuerdo mal, creo que lo que nos pidió Thomas, que eran los libritos aquellos, están dentro de la central. Chicos, estoy haciendo esto porque misiones así secundarias y demás. Porque no sé si ayudar a unos o a otros, ¿vale? No sé a quién ayudar. Estoy un poco todavía indeciso. Holcomb, got my eye on you, girl. Oh, you got that? Got it. Ya que estoy, ¿no? Ya que estoy, aprovecho.
Vamos a ir a los bañitos todos de aquí. You're not a big drinker, are you? If you're falling sick, I don't want you. ¿Ustedes a quién ayudarían, chicos? ¿Ustedes a quién ayudarían? Yo quiero ayudar al alcaide porque entiendo que el pensamiento que tiene es bastante lógico. Este tío me ha puteado, dejó morir a mi hijo, no voy a ayudarle, no quiero volver. Pero tampoco veo justo el dejar a todo un pueblo enorme como es Frontemar sin electricidad. Huh? I don't have time for this. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Vale, todas las misiones que tenemos nos llevan a la central. Vale. Como esta. No, tenemos uno aquí y otro por ahí, ¿qué? A ver. Los libritos estos. Aquí no había entrado yo. No, lo dejo así por si quieres pausar y leer. Pues no, gente, aquí no habíamos entrado. Mira, más cositas que nos llevan. Vale. What's on your mind? Vaya por Dios. Vale, pues chicos, yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Antes que nada, antes de irnos,
Vamos ahí. ¿Verdad? Con el señor Thompson. A ver lo que se nota otra versión. Y decidimos a quién ayudamos. If you could see your way to getting us our power back, I'd appreciate it. Go ahead. Hay un vistazo últimamente. Te hace pensar que puedo comer. Can we not? Talking about unpleasant things always gets my bile up. Privaste de mención tu propio empleado cuando ya activó la peste. That I cannot say. There was no moment when the plagues began. Disease always lurks on the fringes of society, waiting to infect the idle and the lethargic. But in the last 10 years, the plagues have become progressively worse and increasingly frequent. Corporate doesn't like us using the word should. It encourages the imagination. I believe plague is a test. It is a test of our loyalty and our fortitude, and it is one we will see through to the end. If I had enough medicine to treat everyone who fell sick, I would, but I don't. I can't save everyone. So I have to choose. Adelaide's son was barely competent. I treat him with our medical rations, and it looks like I'm playing favorites. Now, I will not pretend to understand the suffering Adelaide must have felt on account of losing her child, but she is not the only one to have felt such suffering. I wish she had stayed with us. Adelaide left us when we needed her most. Go ahead. Adelaide was our only flavor specialist. We are a Saltuna canning institution. Saltuna without flavor is like a cysty pig without tumors, borderline inedible. Begging your pardon, Saltuna is a staple in the diet of any self-respecting spacer. Were it up to me, friend, I'd stack our larders with Saltuna galore. No other brand of Saltuna adds as much vim or vigor to the body's humors. But, and this is something we must keep between the two of us, Saltuna is hard to come by, what with being a species indigenous to the seas of another world. Oh, we've scavenged together some organic material from the surrounding environs. Mostly organic, mostly local mushrooms. Some of which possess a texture akin to a well-boiled slab of Saltuna. The difference is all but impossible to detect to any but the prissiest of palate. Go ahead. Vaya. That you are not one of us may work to your advantage. Adelaide and her folk loathe the people of Edgewater, you see. I admit the fault was mine. I'm about as diplomatic as a bristling canid. I just hope Adelaide and her folk will see their way past my flaws and return to town. Scripture tells us we all have our purpose in the world. Our work shows us that purpose. We should not have to move on from it. Yes, we have lost good workers to desertion. We have lost even more to plague. But it is why we must square our shoulders and carry on. Losing Adelaide was the hardest. She was our only flavor specialist. When she walked away, I knew we were in trouble. Spacer's Choice Saltuna is renowned across the system for its quality flavors and additives. We used to sell citrus-flavored Saltuna in our heyday. Ever since Adelaide left, we have been reduced to selling unflavored and spearmint. Go ahead. It is my job to keep two eyes on my town. I am the steward of this place.
and this is my watch post. This is a Spacer's Choice town. We're all part of the Spacer's Choice family here. The company keeps us warm, keeps us fed, keeps us working. Loyalty's got nothing to do with it, friend. This is good old-fashioned gratitude. I'm trying to remember 25 years, 26. When you get to my age, the years just rush by. You stop counting altogether. I remember looking out this window and seeing the veils spread out from horizon to horizon. We were a sprawling town. We were booming. Times change, people change, but the veil will always be here. Spacer's Choice will always be here. Our work won't ever end. I take comfort in that. I wish you wouldn't say things like that. I expect you wouldn't understand. You don't see the town as I do. When I stand at my window and look out over my town, here's what I see. I see decent, loyal, hard-working people. I see a family. We are all part of the Spacer's Choice family. We are all doing what we were brought into this world to do. Chicos, sigo con muchas dudas. Sigo con muchas dudas. Voy a ir dejándolo por aquí. Ya me he ido demasiado tiempo en el vídeo. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. En el próximo vídeo lo que haremos será hacer la misión. No. Bueno, da igual. Hacer la misión esta de que la que nos pidió Thomas, de buscar los libros. Y ya después miraremos qué hacer. Chicos, como digo siempre, like, favorito si os gustó, dislike si no os gustó, en comentarios podéis poner lo que queráis y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.